Muy buenos días a todos que nos acompañan el día de hoy en nuestro taller de elaboración de reactivos. Mi nombre es José Eduardo Carrillo, ya me conocen, miembro del equipo de servicios académicos de Grupo SM México. Nos da muchísimo gusto tenerles de nuevo con nosotros, en esta ocasión con nuestro taller de elaboración de reactivos, que vamos a tener la oportunidad de que nos presente, ya muchos de ustedes lo conocen, nuestro compañero Osvaldo Teos. Les voy a platicar un poquito de él. Él es maestro en psicología, con énfasis en evaluación educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en diversos ámbitos de la evaluación educativa, como la construcción de instrumentos para evaluar el aprendizaje declarativo e instrumental, y también en la evaluación de instituciones o la evaluación de impacto de programas. Tiene además experiencia en diseño instruccional de cursos en línea y como facilitador, tanto en línea como en presencial. De hecho, muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de verlo en alguno de los talleres que hemos tenido. Se ha desarrollado también elaborando proyectos en distintos campos del conocimiento, por lo cual demuestra gran flexibilidad para adecuar sus conocimientos a diversos lenguajes y ámbitos profesionales, siempre conservando ese rigor metodológico que le caracteriza para asegurar que la intervención sea válida y contextualizada. Pues bien, a mí me da muchísimo gusto poder presentar esta mañana a Osvaldo, y pues sin más les dejo con él. Espero que aprovechen muy bien esta sesión y pues estamos al pendiente. Siempre para nosotros en Grupo SM es un gusto poderles acompañar, pues ahora sí que en esta época en la que nos encontramos. Osvaldo, te cedo el micrófono. Gracias, José Eduardo. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por conectarse a trabajar con nosotros esta mañana. Gracias por quedarse en casa. Pues bueno, vamos a empezar con esta sesión que tenemos hoy, que es esta sesión sobre elaboración y revisión de reactivos de opción múltiple. Vamos a hablar específicamente de reactivos de opción múltiple. Hay otro tipo de estrategias de evaluación que son para evaluar otro tipo de aprendizajes. Esto es para evaluar aprendizaje declarativo, es decir, en un examen, ¿no? Es para hacer exámenes y exámenes, bueno, exámenes de reactivos de opción múltiple, ¿no? Hay diferentes formas de evaluar aprendizaje declarativo, los reactivos de opción múltiple es una de ellas. Entonces, bueno, vamos a ver. Nuestro objetivo de la sesión será que los docentes conozcan las características de un reactivo de opción múltiple e identifiquen las reglas y los errores más frecuentes que se cometen al elaborarlos. Y aquí, entonces, voy a empezar por hacerte una pregunta. ¿Qué es un reactivo? ¿Qué es lo que identificas, lo que tú conoces como un reactivo? Por favor, trae esa definición a tu memoria y vamos a compararla con la definición que yo te voy a dar. Un reactivo es un planteamiento, es decir, un estímulo que demanda cierta tarea del individuo. El propósito que tiene es evidenciar la presencia o ausencia de un conocimiento, habilidad o destreza. Es decir, un reactivo es algo que nosotros ponemos a que nuestro alumno haga, ¿no? Nosotros le solicitamos que conteste una pregunta, escriba un ensayo, identifique elementos, eso con el fin de evidenciar si él sabe o no sabe sobre un tema. Entonces, un reactivo es una tarea, es un planteamiento que demanda una respuesta y lo hacemos para evidenciar si nuestro alumno sabe o no. ¿Qué es entonces un reactivo de opción múltiple? Es un planteamiento que puede presentarse en forma de pregunta o de afirmación, en el cual el examinado debe elegir entre 4 o 5 opciones, únicamente la correcta, sin expresar o escribir más allá. Es decir, un reactivo de opción múltiple, nosotros la tarea que estamos solicitando a nuestro evaluado es que elija de las opciones que le presentamos cuál es la opción correcta. Solamente una, y esto es bien importante, los reactivos de opción múltiple, más adelante vamos a platicar sobre esto, pero solo tienen una respuesta correcta. Entonces, bueno, elegimos cuál es de ella. Aquí hay una cuestión importante sobre el número de opciones de un reactivo de opción múltiple. Muchos autores señalan, bueno, usualmente son 4 o 5 más.
Muchos autores, o por lo menos la literatura que yo he revisado, señalan que el número óptimo es 4. ¿Por qué 4? Porque 3, que de pronto muchas veces hacemos 3 de pronto es fácil descartar 1 o 2 por descartar 1, a lo mejor por azar, ¿no? Y entonces quedaría como en 50-50, ¿no? Entonces, bueno, es mucho más fácil. 4 está bien, es como el número óptimo. Y 5 es mejor, pero muchas veces el número de buenos distractores que podemos encontrar no nos da para las 5 opciones de respuesta. Entonces, yo por eso recomiendo que trabajen sobre 4 respuestas. Bien, vamos a seguir en esto. Entonces, este reactivo de opción múltiple se compone de la siguiente forma. Tiene una instrucción que puede ser una instrucción general para todos los reactivos. Si solamente van a hacer una tarea para todos los reactivos, entonces es solo una instrucción. Si algún reactivo lleva una instrucción particular, entonces ese reactivo va con su instrucción particular. Luego viene la base, que es decir, el planteamiento y las opciones que el sujeto tendrá que elegir. La base es una pregunta, afirmación o enunciado o gráfico que acompañado de una instrucción que plantea un problema explícitamente. Es decir, es donde estamos diciendo a nuestro alumno qué es lo que va a hacer o le estamos dando a partir de dónde va a elegir. Estamos planteándole la pregunta, estamos haciendo una afirmación, ¿no? Y entonces, ¿qué características debe tener una base? Primero, la primera es que debe incluir una sola idea al elaborar el reactivo, es decir, presenta solamente un problema. Ahorita que veamos, más adelante vamos a trabajar con contraejemplos, vamos a ver cómo algunas veces nos pasamos esta regla, ¿no? La segunda, incluir los elementos estrictamente necesarios para comprender el sentido correcto de la base, de tal manera que sin leer las opciones, el sustentante comprenda qué debe realizar. Lugar, si el reactivo requiere una instrucción, esta debe indicarse en la base, lo que les había comentado anteriormente. Cuarto, omitir términos que den clave de la respuesta correcta. Y ahorita, este es uno de los errores más frecuentes que cometemos cuando elaboramos reactivos. De hecho, muchas veces, no sé, por ejemplo, decimos, por poner un ejemplo, ¿no? La ley de la gravitación universal. ¿Qué ley promulgó Isaac Newton, ¿no? Por decirlo. Y entonces decimos, el principio del movimiento continuo, la ley de gravitación universal, bueno, pues allí está la respuesta, ¿no? Entonces, o muchas veces ponemos que, por ejemplo, lo ponemos el planteamiento en femenino y las opciones en masculino y solamente la opción correcta en femenino. Entonces, muchas veces eso suele pasar. O los plurales y singulares. Entonces, omitir términos que den claves para la respuesta correcta. Redactar el enunciado de forma afirmativa. En caso de que el dominio de la prueba solicite que el sustentante identifique elementos que no cumplan con alguna condición o regla, se debe emplear la palabra excepto. Esto es también bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no? Lo redactamos en formas negativas. ¿Cuál de estas no? ¿Cuál de estas no es un ser vivo? Entonces, de la siguiente, todas son un ser vivo, excepto sería una forma más correcta de plantear esta mala base que acabo de hacer, porque está horrible, horrible, horrible. Pero bueno, ¿qué requerimientos esenciales tiene la base entonces? Habíamos hablado. Primero, plantea un solo problema. Como ves, aquí tengo un contraejemplo. ¿A qué movimiento literario pertenece Rubén Darío y dónde nació? ¿Qué es lo que está mal? Está planteando dos problemas. El movimiento literario de Rubén Darío y la nacionalidad de Rubén Darío. Segundo, presenta los términos suficientes. ¿A cuáles de los siguientes pertenece Rubén Darío? ¿De los siguientes qué? De los siguientes grupos de amigos, de los siguientes compañeros de clase, de los siguientes qué. No plantea términos suficientes. Probablemente lo mejor sería, ¿a cuáles de los siguientes movimientos literarios pertenece Rubén Darío? ¿No?
Obvia información innecesaria. Por ejemplo, este es bien común en los tiempos que he sido revisor de reactivo, esta me encuentro muchísimo. ¿A qué movimiento literario pertenece el excelso poeta Rubén Darío? El excelso poeta, pues viene sobrando. No es necesaria para que el alumno conteste la pregunta. Bien, ahora te voy a poner un ejemplo. No, perdóname, todavía no. Se expresa en términos claros. Por ejemplo, ¿a qué estética literaria se corresponde el legado de Rubén Darío? ¿A qué estética literaria, a qué te refieres con estética literaria? ¿No? Es congruente con las convenciones de la asignatura. ¿De qué tipo de escritura de poemas en español, cuando hablamos de literatura? No hablamos de escritura de poemas. ¿A qué tipo de escritura de poemas pertenece Rubén Darío? Va en contra de las convenciones de la literatura, de la enseñanza de la literatura. Y ahora lo que yo te decía, te voy a poner este ejemplo. Quiero que me digas, quiero que lo leas, lo analices y me digas qué errores encuentras, de acuerdo con las reglas que acabamos de revisar, qué errores encuentras en el planteamiento de esta base. ¿Qué errores encuentras? ¿Qué errores tiene? O a lo mejor no tiene errores, ¿no? También puede pasar. ¿Qué errores tienes? ¿Qué errores encuentras en el planteamiento de esta base? Para que podamos ir viendo. Y ahorita, si me tienen paciencia, voy a la caja de comentarios a ver qué me comentan ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por todos sus comentarios, gracias por todos los comentarios que nos hacen y por todos los saludos, muchísimos saludos desde muchos lugares se conectan, desde Dominicana, de Ecuador, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por toda su participación. No veo todavía una respuesta. Ay, ya se me ponen las respuestas, perdónenme ustedes. Por aquí Sharon nos comenta que en efecto el cura de dolores es extra, no es necesario, está de más dolores, también nos comenta Marta, y entonces, como pueden ver, en efecto, vamos a ver la respuesta correcta. ¿En qué ciudad decretó la abolición de la esclavitud Hidalgo? El cura de dolores. En efecto, lo que es reiterativo, lo que está de más, ¿no? Presenta información innecesaria. ¿Por qué? Porque el cura de dolores, pues no es necesario para que nuestro alumno complete la base. Entonces, aquí está la respuesta correcta. La principal deficiencia es que presenta información innecesaria, ¿no? Entonces, sigamos con esto. Tengo otro planteamiento. ¿Cuál de las siguientes propiedades es característica de los metales? ¿Cuál de las siguientes propiedades? Igual, quiero que lo observes, quiero que me digas qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, si todo está bien, también puede pasar, ¿no? Si todo está bien, si todo está mal. ¿Qué observas en este reactivo? Igual nos siguen mandando saludos, muchas gracias, ¿no? Muchos nos contestaron la pregunta anterior. Ya está de más características, nos dicen, debes nombrar las características, esas son las opciones, aquí en un anónimo, aquí otro anónimo me dice que parece correcta, o bien características o sus propiedades, pero no ambas a las veces, y a Gretel me dice que es correcta la pregunta,
Salomé dice que no se presentan las propiedades de escoger. Por supuesto que no, Salomé, porque esas son las opciones de las que mi alumno tiene que escoger, ¿no? La respuesta está en la pregunta, yo creo que es al final. Nombre del facilitador, me llamo Osvaldo Teos, por si alguien no lo escuchó. El uso del plural, uno en plural y el otro en singular. Vamos a ver, de nuevo, vamos a ver cuál de las siguientes propiedades es característica de los metales. ¿Qué defecto tiene? No tiene defectos. Es una base bien planteada. Entonces, ¿por qué? Porque si mi alumno la lee, entiende exactamente qué es lo que estoy demandando que él haga. Vamos con la siguiente. ¿Qué dice el artículo 27 de nuestra ley suprema? Entonces, analízalo y coméntame qué deficiencias encuentras. ¿Qué dice el artículo 27 de nuestra ley suprema? Bien, vamos a la cajita de respuestas. A ver qué nos comentan ustedes. Vienen varias respuestas a la pregunta. Como yo les comentaba en el anterior, pues las opciones obviamente van abajo, son las opciones que tiene que escoger. Vamos a ver si ya tenemos respuestas a nuestra pregunta presente. Especificar, aquí Sandra de Puerto Rico, bueno, Sandra de Puerto Rico, pero supongo que Puerto Rico nos dice que especificar la ley suprema. ¿De dónde? Especificar que hay problema, especificar que ley suprema, pues es correcto. Brenda Ortiz nos comenta que es ambiguo, ¿no? Saber si el alumno entiende el término de ley suprema, por supuesto, Guillermo, no está delimitada. Por aquí nos dicen, bueno, siguen mandando muchos saludos, falta información de qué país, de qué amplia. Por supuesto, si nos vamos ya a qué dice el artículo 27 de nuestra ley suprema, ¿qué dice? ¿Qué dice de qué? Primero es en específica y segundo, la ley suprema no se expresa en términos claros. ¿Cuál es la ley suprema? ¿La ley suprema de dónde? ¿No? Si yo leo este planteamiento, si yo leo esta base como alumno, no tengo claro qué es lo que demanda que yo haga, qué dice de qué. La principal deficiencia, entonces, es que no se expresa en términos claros, ¿no? La siguiente, y esta es bien común, esta me la he encontrado muchas veces cuando he realizado reactivos. ¿Qué? Planteó Newton. ¿Qué deficiencia encuentra? Piensen un momento, vamos a la caja de comentarios. Nos especifica la ley, tenemos de nuevo Suprema de qué país, esta es muy amplia la pregunta, casi todos tuvieron una respuesta correcta, me da mucho gusto que sean buenos e identificando cuáles son los defectos que tienen los reactivos, porque así ustedes pues van a ser mejores para construir reactivos. La verdad, esta parte de construcción de reactivos siempre es, bueno, esto en algunas personas lo llaman reactivos objetivos, porque pues, permiten evaluar, ¿no? Bajo una plantilla, ¿no? No es una respuesta que ya está predeterminada, y muchas pruebas cuando hacemos estas evaluaciones internacionales, pues nos demandan, ¿verdad?, que nuestros alumnos estén preparados para contestar estas preguntas como PISA o algunas otras evaluaciones internacionales. Pues bueno, que ustedes hagan buenos reactivos, pues se vuelve también muy importante, además de como competencia propia de como docentes, pues también les puede servir de pronto agencias de evaluación, por ejemplo, aquí en México el Ceneval, pues contratan de pronto maestros para que elaboren reactivos para las evaluaciones que esos hacen, y yo creo que siempre es una competencia bastante útil, bastante útil, ¿no? Entonces, vamos a ver.
Por aquí que la pregunta no se dice nada, no te especifica, me dice Héctor Guevara que la pregunta no te dice nada, es correcto, no especifica nada, dice Harry. ¿Sobre qué tema? Nos dice Anita Mena de Ecuador. Juan Tumbaco, ¿qué plantea de qué plantea la base? Falta poner qué ella o a qué se refiere. En efecto, ¿qué? O sea, si yo reviso este planteamiento, si yo reviso esta pregunta, yo como alumno no tengo claro qué tengo que hacer. ¿Qué plantea Newton? Acuérdate, lo importante en la base, cuestiones importantes. La primera, que no des pistas sobre lo que viene a continuación. Y la segunda, que cuando yo lo lea a primer golpe de vista, sepa como sustentante, como el que va a ser evaluado, qué es lo que tengo que hacer. Esta pregunta, por supuesto, no presenta términos suficientes. ¿Qué ley? ¿Qué principio? A lo mejor, ¿qué ley plantea Newton? Y eso sería todavía muy inespecífico. Probablemente una buena base de aquí sería de las siguientes o de los siguientes leyes o principios, elige aquella que planteó Isaac Newton, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, y vamos. Entonces, vamos con la siguiente, que es muy, muy importante, que son las opciones de respuesta. Las opciones son 4 o 5 alternativas de respuesta, de las cuales solo una es correcta y las demás son distractores. Entonces, ¿qué principios tienen las opciones? De nuevo, solo una respuesta correcta. Y esta respuesta correcta debe solucionar totalmente el problema planteado. Respuesta correcta, su contenido debe solucionar totalmente el problema planteado. Y los distractores deben plantear errores de razonamiento o de información. Esto es bien importante. Ahorita que veamos las características tanto de la respuesta correcta como de los distractores, nos vamos a dar cuenta que es aquí donde generalmente cometemos la mayor parte de errores. Ahora bien, ¿cuáles son las normas técnicas? ¿Cuáles son las características que deban tener las opciones? La primera es que sean factibles, es decir, que sean posibles, que no se descarten por pura obviedad. Muchas veces he revisado, y eso ahí más adelante vienen en los contraejemplos, muchas veces he revisado, por ejemplo, cosas que es así de, no sé, ¿quién es el actual presidente de México? Pancho Villa. El ratón Mickey Mouse. Bueno, Mickey Mouse. Andrés Manuel López Obrador. Entonces dices, ok, aquí estás descartando las opciones simplemente porque algunas son absurdas. Y ahorita más adelante vamos a tener algunos ejemplos. La segunda es que sean homogéneas. Es decir, que si la pregunta hace referencia a una fecha, todas las opciones sean fechas, individuos, elementos o reglas. Es decir, que las opciones se parezcan. También cuando hablo de esta homogeneidad, hablo de la homogeneidad en tanto a si todas son plurales, todas son plurales, ¿no? Si todas son femeninas, todas son femeninas. Pero vamos a ver. Sobre las opciones de respuesta. Aquí las normas técnicas. Verificar la correspondencia gramatical entre la base y el inicio de cada una de las opciones. Género, número y tiempo verbal. Esto es justo lo que les comentaba. Y en los contraejemplos vamos a ver estos errores que podemos cometer. Omitir el uso de sinónimos. Mantener similar extensión en todas las opciones. Muchas veces las opciones se descartan simplemente porque la más elaborada es la respuesta correcta. Yo les voy a contar que muchas de estas personas que dan cursos, aquí en México es muy común que haya escuelas que se dedican a dar cursos para ingreso a la preparatoria, bueno, al medio superior, a nivel medio superior, que se hace un examen nacional, y mucho de lo que te enseñan de cómo contestar el examen tiene que ver con cómo te puedes fijar en los errores que comete el elaborador de reactivos. Y entonces te enseñan estas cosas, las concordancias de género, de número, de tiempo, la extensión similar. Entonces son como truquitos que no te están diciendo propiamente que el alumno sabe, sino que el alumno es hábil para
detectar los errores que pudiste tener para elaborar tu examen. Entonces, la siguiente, asegurar su pertenencia al mismo campo semántico. Es decir, que todas pertenezcan a la misma familia, y ahorita vamos a ver un ejemplo bien claro de esto. La que sigue es omitir el uso de expresiones como todas las anteriores, ninguna de las anteriores, hay, sé o no sé. Esto también es bien común. Que pongamos, ¿por qué omitir el uso de esto? Por ejemplo, si yo tengo 4 opciones, una es todas las anteriores, y yo sé que A y B son correctas, entonces yo sé automáticamente que la respuesta es C. Estoy volviendo la evaluación con un 25% de dificultad en cada opción, la estoy volviendo en un 50%. ¿Sí miras? Entonces, estoy bajando la dificultad de este reactivo. Entonces, lo correcto es que cada una de las respuestas tenga una dificultad similar. Omitir las formas negativas y las absolutas. No, nunca, siempre, completamente. ¿Por qué? Porque usualmente las formas absolutas o las negativas, los absolutos, los descartamos fácilmente. Omitir palabras que aparecen en la base. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. No, lo que yo les decía, por ejemplo, ¿qué ley formuló Isaac Newton? ¿No? El principio de, ¿no? La ley de, entonces dices, no, espérate, ¿no? Si todas son leyes, todas son principios, y entonces, si tienes una palabra que se repita, pues entonces mejor la subes a la base. Pero bueno, ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Redactar en el mismo nivel de generalidad debido a que las más específicas pueden ser parcialmente correctas. Esto se los comentaba yo anteriormente. Y por último, ordenar las opciones numéricas y las cantidades de manera ascendente y las fechas cronológicamente. ¿Vale? Entonces, vámonos con las características de las opciones. Tenemos nuestra base. ¿A qué movimiento literario pertenece Rubén Darío? Contraejemplo. Tienen una unidad semántica entre sí. Murallismo, puntillismo, modernismo. Fíjate bien. Murallismo y puntillismo son movimientos pictóricos. Entonces, pertenecen a un campo semántico diferente del modernismo, que es un movimiento literario. Tienen unidad formal. ¿A qué movimiento literario pertenece Rubén Darío? Al modernismo. Al movimiento literario llamado simbolismo, al movimiento literario llamado parnasianismo. Si observas, la respuesta correcta, que sería modernismo, sobresale, es diferente, ¿no? Pero tendría que yo haber puesto al movimiento literario llamado, ¿no? Y si tengo movimiento literario en todas, pues mejor subo movimiento literario, que ya viene además en la base. Si observas, tienen unidad sintáctica. Por ejemplo, con tu ejemplo, ¿a qué movimiento literario pertenece Rubén Darío? Al modernismo, al movimiento literario llamado simbolismo, parnasianismo, ubicado al final del siglo XIX. Si ves, las 3 opciones que te estoy presentando tienen diferente unidad sintáctica, son diferentes en sintaxis, no se parecen, son diferentes, entonces hay que tratar de conservarlo, que sería lo correcto, modernismo, simbolismo, parnasianismo, ¿no? ¿En cuál figura está trazado correctamente el eje de simetría? Perdóname, ya te di la respuesta correcta. Entonces vamos a empezar con los ejercicios para que tú me respondas cuáles son los errores de estas opciones que yo te estoy planteando. Entonces, esta pregunta viene contestada con imágenes. ¿En cuál figura está trazado correctamente el eje de simetría? Observa bien las opciones y voy a la caja de comentarios a ver qué respuestas me compartes. Tum, tum, tum. Gracias por todos sus saludos, porque tengo muchos saludos. La vez pasada me preguntaron sobre mi colección, entonces, sí, soy coleccionista de robots y de
muñecos de superhéroes, entonces ahí pueden ver, estábamos muy nerviosos porque Spider-Man no se había peinado, entonces, pues ya para esta sesión lo peinamos, ¿no? Vamos a ver, gracias por todas las participaciones que tenemos. ¿En cuál opción tengo problemas? ¿En la B o la B? Me gustaría que me dijeran, no solo por qué, ¿no? No solo en cuál opción, en la C me dicen, sino por qué. Más bien, me gustaría que me dijeran por qué hay problemas en esa opción. En efecto, la respuesta correcta es la C, ¿por qué? La respuesta correcta es no tiene unidad formal con las demás opciones, es decir, todas nos presentan una sola figura y esta nos presenta dos, ¿no? Entonces, por eso no es una buena opción. Se puede descartar fácilmente, entonces. Vamos por la siguiente. ¿Cuál de las siguientes acciones pertenece al campo de la electrónica? Recuerda, observa las opciones y dime tú cuál de ellas presenta algún problema. Y ahorita voy a la caja de comentarios a observar qué me has comentado, cuáles son tus respuestas. Bien, vamos a la caja de comentarios. Ay, esto es un poco... Sí, muchas veces ya sé, tiene dos figuras, me conecta de anterior Héctor Guevara, ¿no? No todos son ejes de simetría, pues evidentemente tiene que identificar mi alumno cuál sí es un eje de simetría. Digo, hablando de la respuesta anterior, perdón, acuérdense que yo voy como un poco retrasado y no puedo, mientras estoy hablando, no puedo revisar la cajita de respuestas. Entonces, perdonen si me voy retrasando un poco más, ¿no? Dice la respuesta D, la opción C es distinta, la respuesta D, acuérdense, no es tanto que me señalen cuál, sino cuál es el defecto. Piensen ustedes, quiero que se pongan en el papel de una persona, de un experto que está revisando reactivos que elaboraron, que van a integrar una prueba. Quiero que ustedes se conviertan por un momento en ese experto que va a retroalimentar el trabajo de otra persona y le va a decir cómo puede mejorar sus reactivos. Entonces, fíjate por aquí me dicen que la C es plural. Piénsense así, asúmanse ustedes como el experto en reactivos que va a revisar el trabajo de otros. De la medición del voltaje, me dicen que la D, ¿no? Hay alguien que me dice que solamente D, ¿no? Me dicen Sara Fernández A porque no está hablando de electrónica. Dice por aquí Enrique que tiene una pregunta. Las preguntas pueden ser sin signos de interrogación. Si es pregunta, no. Si es pregunta, la redacción de reactivos responde a las reglas de redacción de reactivos, responden a la redacción en general. Si es un planteamiento, o sea, si es un planteamiento que no sea una pregunta, sino una afirmación, puede ir sin signos de interrogación. Si no es una si es una pregunta, o sea, si yo te digo, de las siguientes leyes, ¿cuál enunció Faraday? O de los siguientes principios, ¿cuál enunció Faraday? Eso no es una pregunta, es una afirmación. Si yo te pregunto cuál principio enunció Faraday, entonces sí, debe llevar signo tanto de apertura como de cierre, porque así se escribe en español. Bien, entonces vamos a ver la respuesta correcta. La deficiencia está en C. ¿Por qué? Porque no tiene unidad sintáctica con las demás. La instalación de un sistema eléctrico utilizando una bomba, la creación de un sistema encendido automático, poner iluminación artificial en un aparador y la medición de un voltaje en un circuito. La C no tiene unidad sintáctica con las demás. Entonces, vamos con el ejemplo siguiente.
Ya se me acabaron los ejemplos. Entonces, voy a empezar a hablar de los distractores. Los distractores son los que nos hacen una buena o una mala pregunta. Es decir, lo que nos va a permitir definir, lo que nos va a permitir saber si mi alumno sabe o si por el otro lado, por el contrario, mi alumno no. Mi alumno no ha llegado al conocimiento o a la comprensión necesaria. Es decir, si yo tengo buenos distractores, voy a tener un buen reactivo. Si mis distractores son malos, mi reactivo no va a ser tan bueno. Puedo tener la mejor pregunta, pero si mis distractores se pueden descartar por inferencia lógica, por sentido común, que es la primera regla, entonces no va a ser un buen reactivo. Entonces, les decía yo, primera regla, mis distractores deben ser plausibles, es decir, que no se descarten por inferencia lógica o por sentido común. La segunda es omitir distractores que puedan ser parcialmente correctos. Fíjate, por ejemplo, ¿a qué movimiento literario pertenece Rubén Darío? Sigue siendo mi planteamiento, mi contraejemplo. La primera, constituye soluciones aparentes a problemas. Por ejemplo, literatura nicaragüense, marcha triunfal, modernismo. Literatura nicaragüense es una solución parcial al problema, porque sí, Rubén Darío es nicaragüense. Entonces, ahí está, esto constituye una solución aparente al problema, aunque no es la solución que nosotros estamos esperando. Y la segunda es que explotan posibles errores conceptuales. Fíjate, modernidad, simbolismo, romance. El movimiento literario se llama modernismo. Un error conceptual de mi alumno es que confunda modernismo con modernidad. Entonces, no es lo adecuado. Obvio, no absurdo y oscuro. Este problema lo he encontrado montones de veces en reactivos que he revisado. Modernismo, premios Nobel, el mundo de las letras. Entonces, ahí, por sentido común, se descartan por lo menos dos opciones, ¿no? Entonces, acuérdate, tu reactivo es tan bueno como sean tus distractores. Si tus distractores son buenos, es decir, si tus distractores te permiten determinar si el alumno tiene claro el concepto, el término, y sacar el azar, sacar los errores, entonces tu reactivo va a ser un buen reactivo. Entonces, vamos ahora con la respuesta correcta. 1. La respuesta correcta debe ser única. Debe resolver el problema o planteamiento satisfactoriamente y ser incuestionable. Si es posible, debe ocupar una posición aleatoria entre las opciones de respuesta. Esto sobre todo, te prometo que de pronto, por alguna extraña razón, también he revisado exámenes donde la respuesta correcta siempre es de A. Entonces, bueno, pues no es lo mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. Requerimientos esenciales de la respuesta correcta. ¿A qué movimiento literario pertenece Rubén Darío? Resuelven totalmente el problema. Contraejemplo, romanticismo, partisanismo, al que inicia al final del siglo XIX. Aquí, como podemos ver, tenemos algunos, la opción C resuelve parcialmente el problema, pero no es total, porque no es el único movimiento literario que, bueno, no es el único movimiento literario de finales del siglo XIX, el modernismo, ¿no? Concuerda gramaticalmente con la base. Fíjate, ¿a qué movimiento literario está en masculino y en singular? Parnasianismo, romanticismo, modernistas. ¿Ves? No concuerda gramaticalmente con la base. Ahora bien, este es el momento para que tú, de nuevo, hagas un análisis de este reactivo que te estoy planteando con estas tres opciones y me digas, por ejemplo, y aquí es interesante porque además,
como tengo gente, como tengo maestros conectados de muchas partes del mundo, tengo de toda Hispanoamérica, por lo menos hasta donde sé, entonces es importante, fíjate, ¿quiénes son los muralistas mexicanos considerados más importantes? Quiero que hagas análisis de este atractivo. Este análisis sube un poquito el nivel de dificultad de los análisis que te he presentado anteriormente, pero trata de ver cuáles son las deficiencias que tú encuentras en este atractivo y mientras yo voy a la caja de comentarios a ver qué me has escrito. Tenemos muchos saludos. Personalmente no me gusta cuando la alternativa es todas las anteriores, no, ni personalmente y técnicamente no es lo adecuado. La mayoría de las guías técnicas nos señalan que es una opción que no debemos ocupar. Y vamos a ver, más saludos, muchas respuestas, muchas gracias, muchas gracias por tomarte este tiempo para contestar, para reflexionar, para aprender conmigo. Y bueno, las respuestas no tienen unidad sintáctica, sobre la pregunta anterior. Tengo algunas preguntas sobre cómo les recomiendo plantear cuestiones específicas. Dentro del material extra que les estoy mandando, les estoy copiando las reglas técnicas para elaborar, las normas técnicas para la elaboración de reactivos, que es un poco de lo que estoy revisando ahorita. Y también les estoy copiando algunas sugerencias de cómo elaborar preguntas, ¿no? Sobre todo por nivel taxonómico, porque me parece que de pronto, para que se acuerden de sus viejos tiempos, de la taxonomía de Bloom, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Memoria, comprensión, aplicación. Bueno, este tipo de exámenes nos sirven para evaluar particularmente esos tres niveles, los tres primeros niveles, los niveles más bajos de la taxonomía de Bloom. Entonces, yo les estoy haciendo, que además no es mía, seguramente la recopié de algún lugar que no encontré la referencia, por eso pongan referencias en todo lo que trabajen, porque de pronto eso pasa, pero tengo una lista de ejemplos y cómo podemos plantear las preguntas que, de acuerdo al nivel taxonómico del aprendizaje que estamos evaluando, ¿no? Recuérdense, cuando revisamos nuestros aprendizajes esperados, el aprendizaje esperado nos pide que el alumno haga algo. Si nos pide que recuerde, entonces es memoria. Si nos pide que comprenda, es un nivel más adelante de aprendizaje. Y si nos pide que aplique, es otro nivel de aprendizaje. Entonces, les estoy mandando dentro de los materiales extras pues, pequeño acordeoncito, ¿no? Este pequeño facilitador de trabajo. Entonces, para los que me están preguntando sobre esto, ¿no? Y gracias por los que me dicen que linda la colección. Por ejemplo, aquí Amanda me dice que la A no tiene nada que ver porque son italianos. Fíjate, aunque no seas mexicano, aunque no sepas nada de pintura mexicana ni de muralismo mexicano, la descartas porque en efecto, Leonardo y Miguel Ángel son italianos. Entonces, este es el primer defecto que tiene. Y fíjate, tiene el siguiente, esa es la que casi todos encontraron, que no son mexicanos, y los segundos no son muralistas. De hecho, sí, los segundos son muralistas, y no todos son mexicanos, y tampoco, no todos son muralistas, ¿no? Solamente hay tres reactivos, y el distractor A no tiene nada que ver, ¿no? Importantes para quién, considerados, pues supongo que para los historiadores del arte en México, por lo menos, ya no son muralistas y no son mexicanos, ¿no? Deficiencia más importantes podría aludir a algo subjetivo y tienes toda la razón en esa observación que me haces sobre la base, ¿no? Y entonces vamos a ver
¿cuál es nuestra respuesta correcta? Nuestra respuesta correcta, entonces, ¿quiénes son los muralistas mexicanos considerados más importantes? Como bien me dijiste, la opción A es absurda. Menciona artistas italianos del Renacimiento. Yo no necesito saber nada de asignatura para saber que Da Vinci y Miguel Ángel son italianos. O bueno, son de los más famosos, ¿no? Artistas de otra época que no son muralistas. Fíjate, la opción B, que es la respuesta correcta, Dafne Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, tampoco está bien. ¿Por qué? Porque no resuelve completamente el problema, pues se considera que los muralistas mexicanos más importantes son tres: Rivera, Orozco y Siqueiros. Entonces, por esa razón, este reactivo tendría que revisarse nuevamente, por lo menos para atender estas observaciones que nosotros en nuestro papel de expertos estamos haciendo para su mejora, ¿no? Este es uno que también es bien común. Fíjate, este es para que lo observes. El Poder Legislativo está compuesto de la siguiente forma: una Suprema Corte de Justicia y tribunales colegiados de distritos, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Obvio, esto es en México, ¿verdad? Abogados, legistas, jueces y magistrados. Entonces, observa este reactivo y dime qué deficiencias le encuentras. Y vamos a la caja de comentarios para ver qué me comentas. Desde el anterior me dicen que algunos son muralistas y algunos son poetas, algunos son, no son muralistas, sino todos son pintores, no son mexicanos de anterior, ¿no? Gracias a los que me dicen que les gustan mis ejemplos, gracias, espero que sí, que sea de mucha utilidad para ustedes, que vayan identificando estos errores que, bueno, no solo yo, sino algunos otros compañeros que nos hemos dedicado o que hemos dedicado algún tiempo a nuestras vidas a trabajar para mejorar la calidad de las evaluaciones que realizamos, pues hemos ido juntando, ¿no? Y les recuerdo que tengo estas reglas, estas normas técnicas, se las estoy poniendo en un archivo aparte, también les estoy poniendo un archivo de ejemplos, y les estoy poniendo también, tengo yo una serie de 5 reglas de oro, 5 prohibiciones, 5 recomendaciones, también les estoy poniendo mis recomendaciones generales, más en este archivo separado que José Eduardo les va a compartir en algunos momentos, o al final les compartirá el link del micrositio, ¿no? Donde estamos trabajando. Y dice, fíjate, nos dicen que de qué país, y tienen toda la razón, ¿no? Aquí hablaríamos en específico del mexicano, ¿no? Ya ven que de pronto nos ponemos un poco localistas, y a mí, pues, cuando trabajo, pues sí, a veces se me olvida que estoy trabajando, bueno, no se me olvida, sino cuando diseñé este taller, pues sí no tomé en cuenta el alcance que iba a tener. Este es un taller que yo diseñé para un público mexicano, para trabajar específicamente. De hecho, es parte de un taller más largo que tengo sobre evaluación del aprendizaje, que viene desde reflexionar desde nuestra competencia evaluativa e integrando las diferentes herramientas que tenemos para evaluar aprendizaje declarativo, que sería ¿no? Lo que mi alumno puede declararme escribiendo, por ejemplo, y aprendizaje instrumental, que es decir, cómo mi alumno hace, cómo instrumenta este aprendizaje y con qué herramientas puedo evaluarlo. Entonces, ahí las herramientas para evaluar aprendizaje instrumental son otras, ¿no? Que se complementan con estas que son para evaluar aprendizaje declarativo, ¿no? Me dice que C es demasiado general y puede estar hablando de un simple tribunal, ¿no? Las primeras 2 opciones son organismo y las siguientes son profesionistas. Fíjate, aquí este anónimo me dio la respuesta que la respuesta que a mí me parece correcta. Al inicio de cada opción en mayúscula, por supuesto, tienes toda la razón, hay que conservar la unidad formal de nuestras respuestas. Acuérdense, yo se los dije también y agradezco las observaciones, que
Las reglas de redacción de reactivos se corresponden a las reglas de redacción del español en general. Tenemos que cuidar nuestra gramática y nuestra ortografía también cuando hacemos reactivos. Entonces, me dicen que la pregunta no es concreta, las opciones se comienzan con mayúsculas y tienen toda la razón. Les agradezco mucho esta observación, prometo corregirlo. El poder legislativo está compuesto de la siguiente forma. Entonces, ¿cuál es nuestro conflicto? Nuestro conflicto, la opción C, no explora un error conceptual, pues al contrario, de A y B no presenta instituciones, sino ocupaciones y figuras. Es decir, en este caso, el alumno puede, ¿no? Descartarlo simplemente porque es diferente, porque presenta, es diferente a lo que presentan las demás opciones. Bien. Ay, aquí me salió, ya, perdóname, no la viste. Bueno, y si ya viste, ni modo. Esta es otra, elige la opción que menciona una categoría de máquina compuesta. A, cuña, B, piano inclinado y C, sistemas de poleas y sistema de palancas. ¿Cuál de ellas? ¿Dónde están? Observa las opciones, observa la pregunta y dime cuál de ellas es la que te parece que puede mejorarse. Ponte en tu papel de experto, ponte en tu papel de experto revisor de reactivos y entonces dime de estas, ¿qué podríamos mejorarle a este reactivo? Bien, vámonos a ver nuestra caja de respuestas. Las primeras dos opciones son organismos, las siguientes profesionistas. Ya sé, es absurda porque se refiere a puestos y roles. Está hablando de la pregunta de ortografía en primer lugar. Gracias, ya la redacción de las opciones es distinta, ¿no? Que no se encuentran en el mismo nivel de generalidad. Nos decía Claudia ayer, esto sobre la respuesta anterior. Para los que me vuelven a preguntar, mi nombre es Osvaldo Teos Aguilar, bueno, José Osvaldo Teos Aguilar, y entonces, bueno, muy a sus órdenes. Tengo muchas respuestas, de verdad, lamento de verdad no poder leer todas, pero bueno, vamos sobre tiempos, ya saben, ¿no? Entonces, vamos sobre tiempos. La respuesta correcta es de ASEM, o es muy obvia la pregunta. A y B no son máquinas, sí, por ahí vamos. Fíjate, la C es más larga y tiene dos máquinas compuestas. Fíjate, Héctor Guevara nos está comentando eso, que yo por ahí va nuestra respuesta correcta, ¿no? Ya no tiene relación, en el caso de esta pregunta que se acuña, la C presenta más de una opción, les están diciendo, la extensión de la respuesta es diferente. Fíjense, ya están ustedes puestos como expertos. Piensen, cuando hagan estos ejercicios, piensen en cómo pueden ustedes ser tan específicos para retroalimentar el trabajo de otros. Esto es bien importante, sobre todo también en nuestro papel docente, porque en la medida que logramos hacer este conocimiento que nosotros tenemos, que es subjetivo, lo logramos objetivizar y transmitirlo de manera correcta al otro, también estamos mejorando nuestra capacidad de enseñanza, también estamos mejorando la capacidad de compartir a nuestros alumnos lo que estamos esperando de ellos. Si tú me dices, a mí me dices, pues que es obvio, que ya sé, porque es obvio. Es obvio para ti que conoces. Tal vez si yo no conozco, no es tan obvio para mí. Entonces, siempre trata de ser, cuando hagas retroalimentación, siempre trata de ser lo más objetivo y lo más específico posible, ¿no? Para que pueda mejorar, para que el otro, el que está siendo evaluado, el que recibe la retroalimentación, pueda entender qué es lo que estás esperando de su ejecución, dónde puede mejorar lo que está haciendo.
Y bueno, A y B no son máquinas, la opción B no debería ir, me dicen algunos, la opción C tiene 2, bueno, vamos a ver cuáles son nuestros conflictos en esta pregunta. La opción C no conforma el número con la base, porque es una categoría, y la opción presenta 2. Entonces, ya viste cómo vamos mejorando nuestra capacidad, vamos mejorando, y si lo vamos practicando, si vamos teniendo en cuenta estas reglas, vamos a ser cada vez mejores en la elaboración de reactivos. Bien, entonces, aquí estas son las reglas generales y las normas técnicas para elaborar un reactivo. Y aquí quisiera hacer una pequeña pausa, bueno, no es una pausa, sino empezar a platicar contigo sobre un tema que es fundamental, que es la tabla de especificaciones y que tiene que ver con el diseño de una prueba. Cuando yo diseño una prueba para evaluar, por ejemplo, una unidad o para evaluar todo un curso, yo estoy seguro que a ti te ha pasado en la vida, que a ti te pasó durante tus tiempos de estudiante, que uno de tus maestros te presentó un examen que solo evaluaba una parte de la unidad y no la unidad completa. Que clásico de mis alumnos, ay, solo preguntaron lo que yo no estudié. ¿Cuál es el objetivo de hacer un examen? El objetivo de hacer un examen es poder valorar si mi alumno está logrando el aprendizaje esperado. Entonces, ¿qué pasa si mi examen está muy cargado solo a un lado? Si mi examen solamente pregunta una parte del aprendizaje esperado, pero no lo pregunta todo. ¿Qué es lo que pasa? Mi instrumento no está cumpliendo con su propósito. O sea, mi objetivo cuando hago un examen es valorar que el alumno haya aprendido todo lo que tenía que aprender. Y si solo evalúo una parte, no estoy cumpliendo con mi propósito. Entonces, cuando se hacen exámenes de gran escala, cuando se hacen exámenes ya objetivos más, lo más importante, tu insumo más importante es la tabla de especificaciones. ¿Qué es una tabla de especificaciones? Una tabla de especificaciones es un documento donde se consignan cuáles son los aprendizajes que se van a evaluar, o sea, cuáles son los temas que se van a evaluar, ¿a qué nivel taxonómico corresponden? Es decir, si es comprensión, si es aplicación, si es memorización. ¿Sí? Y trata de asegurarse que todo esto esté representado. O sea, es un documento donde nosotros hacemos básicamente el diseño de la prueba. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es diseñar nuestra prueba, ¿no? Ponemos qué aprendizajes vamos a evaluar. Y esto es bien importante. También, ojo con esto. Si es un tema al que yo le dediqué mucho tiempo, entonces, o que es más importante, que yo identifico como más importante, entonces debe tener un peso más grande en el examen. ¿Cómo se logra eso? Pues debe tener más reactivos. Si es un tema que es como muy general o como muy básico, entonces debe tener menor representatividad en el examen, ¿no? Entonces, fíjate, aquí estoy entrando a temas desde diseñar tu examen. ¿Cómo diseñas tu examen? ¿Cómo asumes, cómo dices, bueno, este es el examen, estos son los reactivos, estos son su nivel de aprendizaje, diseñando una tabla de especificación. Más adelantito voy a enseñarte un ejemplo no creo que tabla de especificaciones, no, pero sí tengo un ejemplo de cómo se hace a nivel ya, digamos, profesional, un examen nativo, cómo se plantea un reactivo que se va a aplicar. Fíjate entonces, la tabla de aprendizaje es como, primero, tengo que determinar qué aprendizajes esperados voy a revisar. Segundo, identifico a qué nivel taxonómico corresponden esos aprendizajes esperados. Identifico esos aprendizajes esperados, qué contenidos abarcan y asegurarme que todos estén representados. Es decir, todos los temas, todas las lecciones, determinar el peso específico de cada componente. Y aquí la pregunta que me tengo que hacer es,
cuántas preguntas son suficientes para valorar cada contenido o cada tema, ¿no? Y, por último, seleccionar el tipo y número de reactivos adecuados para elaborar un examen. Muchas veces como maestros nos circunscribimos, y esto es una cosa que nos pasa mucho, nos circunscribimos a un número de reactivos en nuestra cabeza, ¿no? Por ejemplo, los profesores universitarios, 50 preguntas. A veces el tema no da para 50 preguntas. Y entonces terminas preguntando mucha paja. 10 preguntas. Y a veces el tema es más largo que 10 preguntas. Y a veces entonces se quedan fuera muchos temas que son importantes. Aquí sí es importante, cuando tú diseñas una evaluación, debes tomar en consideración, 1, los ejercicios, perdón, la cantidad de temas, la importancia de los temas que diseñaste, y 2, el tiempo que tienen los alumnos para resolverlo, ¿no? Si tus alumnos tienen 2 horas, pues a lo mejor te puedes dar un tiempo más de algo. Si tus alumnos tienen 15 minutos, pues sí, evidentemente tendrá que ser un ejercicio corto, ¿no? Entonces, toma en consideración cuando tú diseñas un examen, cómo puedes hacer que tus exámenes sean cada vez mejores. ¿Cómo voy a asegurarme que mis alumnos den evidencia de que han logrado los aprendizajes esperados que tuvieron que lograr? Y esta recomendación yo creo que es muy buena. Yo creo que es algo que puedes tratar de poner en marcha. Sí, en efecto, cuesta un poquito más de trabajo, pero también piensa en esto, es un trabajo que haces generalmente una vez y después ya para los siguientes cursos, ya para las siguientes veces que tienes que ver esto, ya solamente te resta irla mejorando. Entonces, vamos a ver lo que sigue. Lo que sigue es, quisiera que platicáramos un poco sobre los tipos, los tipos que pueden tener los reactivos de opción múltiple. Los reactivos de opción múltiple, yo lo tengo en 3 tipos. Primero, los que voy a llamar reactivos simples. Los reactivos simples pueden ser de 2 tipos, independientes o dependientes. Los reactivos independientes, y tengo también multireactivos, y ahorita vamos a tratar de revisarlos todos. Los reactivos independientes son aquellos que para plantear el problema no se requieren presentar ninguna información, sea en forma de textos o datos o gráficos. Es decir, son aquellos que van solitos, que no necesito presentar ninguna información particular. Por ejemplo, no llevan una imagen, ¿no? Tengo entonces aquí en cuál azúcar encontramos a la fructosa. En la lactosa, en la maltosa, en la sacarosa o en la celulosa, ¿no? Quiero que veas. No necesita más, es reactivo para vivir por sí mismo. Si el alumno lee el planteamiento, si lee la base, con eso es suficiente para que conteste. Ahora, en segundo lugar, los reactivos dependientes. Para plantear el problema es indispensable presentar información, sea en forma de textos, datos o gráficos. Por ejemplo, yo presento una tabla o un texto o un gráfico y a partir del análisis de esa tabla, texto gráfico, mi alumno tiene que hacer algo. En este caso, presento un texto y de acuerdo al texto, ¿qué tipo de pronombre se presenta en la primera oración del párrafo 2? Entonces, mi alumno tiene que leer el texto e identificar el pronombre en que se presenta en la primera oración del párrafo. Es decir, para poder contestar esta pregunta, él necesita, por eso es dependiente, porque depende de un insumo externo. Una tabla, un gráfico, un texto, ¿no? Ahora, hay un tipo particular de reactivos dependientes. Hay un tipo particular y son los que voy a llamar multireactivos. Un multireactivo es una misma información, sea en forma de texto, datos o gráficos, constituye el referente para plantear varios problemas. Es necesario que estos problemas no se interfieran. Entonces, bien, multireactivo. Fíjate aquí.
Del lado, bueno, para mí es inferior derecho, probablemente para ti sea inferior izquierdo, porque creo que me ves al revés, pero no lo sé. Tengo un texto, que es un texto que habla sobre el tapir, ¿no? Entonces, ese texto es la base del reactivo. El alumno lo tiene que leer y contestar las preguntas que presento a continuación. Fíjate, este formato que te estoy presentando es un formato que se ocupa muy comúnmente en diseño de pruebas de amplia difusión. Y es un formato que tú puedes adoptar si quieres, porque a mí me parece que es un formato muy claro, donde yo pongo la base de las opciones, cuál es la respuesta correcta, y también hago aquí, que es bien importante, cuál es el nivel taxonómico al que quiero llegar con este reactivo. Entonces, quiero que veas, este es mi primer reactivo dependiente. ¿Cuáles de los siguientes enunciados corresponden a las ideas principales del texto? Y tengo 4 opciones que el alumno tiene que leer el texto que te presento en la parte inferior de la pantalla para poder contestarlo. Si el alumno no tiene el texto, no lo puede contestar. Y fíjate que esto es bien importante. Aquí quisiera hablar un poco sobre esta parte, sobre las cosas externas, ¿no? Muchas veces ocupamos imágenes en la elaboración de nuestros reactivos y de pronto asumimos que sí se va a ver, ¿no? Entonces, me ha pasado muchas veces que ponen gráficas que a la hora de impresión, a la hora de pasarla a un medio diferente, porque nuestra pantalla la vemos bien bonita a color y sí se ve claramente qué parte del pie ocupa cada color, pero de pronto cuando la pasamos a un medio diferente, por ejemplo, imprimirla en papel blanco y negro, resulta que ya no lo podemos ver. Ya los colores se perdieron y entonces ya la gráfica es incomprensible. Y mi alumno ya no tiene cómo contestar la pregunta que le estoy planteando. Entonces, ten mucho cuidado cuando tengas objetos, sobre todo en estos reactivos dependientes, cuando tengas imágenes o gráficos, que esas imágenes o gráficos vayan a trasladarse a otro medio adecuadamente, ¿no? Ten mucho cuidado con eso. Si vas a hacer el examen en computadora, pues entonces probablemente no tengas ese problema, ¿no? Pero sí asegúrate que siempre, 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 siempre prueba. Siempre asegúrate que lo que estás haciendo esté correcto. Siempre asegúrate. Mi abuelo era carpintero y mi abuelo decía, mide 100 veces, corta una vez. Es decir, asegúrate muchas veces que las cosas que tú quieres hacer funcionen como tú quieres que funcionen. Entonces yo te decía, tengo un reactivo dependiente, que es el texto de Tapir, que he estado revisando, que mi alumno tiene que leer, y tengo, por ejemplo, esta es una pregunta sobre ese texto, y tengo otra pregunta, ¿no? De acuerdo con el texto, ¿cuál es el significado de la palabra marcada en la siguiente oración? Los tapires viven en bosques tropicales húmedos, siempre cerca de una copiosa fuente de agua. Y entonces tengo las opciones, la opción correcta y otra vez el nivel taxonómico al que está haciendo referencia. Fíjate, y yo de este texto, de hecho, de este reactivo dependiente, creo que son un total de 5 preguntas las que se generaron a partir de la lectura de un texto, ¿no? Y esto también me permite ir evaluando varias cosas con un solo contenido. Entonces, acuérdate, tenemos reactivos independientes, reactivos, sencillos, que pueden ser independientes o dependientes, y multireactivos, que son, por regla general, dependientes. Y bueno, aquí estamos terminando con el contenido que yo tenía planteado para este taller. Todavía tenemos un tiempo, entonces creo que podemos ir a revisar algunas de las preguntas y algunos de los comentarios que me dejaste en la caja de comentarios. Si tienes algún comentario o duda que consideres que te puedo, tenemos todavía unos 10 minutos de tiempo, entonces si tienes alguna opción o duda que crees que te pueda yo ayudar, pues entonces mándamela por la caja de comentarios y yo con todo gusto, con todo gusto, voy a tratar de respondértela lo mejor que puedo con el conocimiento que tengo, ¿no? Entonces, vamos a ver, digo, no sé todo, me encantaría, bueno, no es cierto, no me encantaría,
pero si tengo conocimiento sobre lo que te dudas que tú tengas, tengo unos minutos antes de que pasemos a cierre, a la evaluación final. De verdad, yo estoy muy contento, muy orgulloso también. Tenemos 1,388 personas conectadas. Muchísimas gracias por tu seguimiento. Muchísimas gracias. También tengo 800 participaciones, 800 chats que no he leído. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu participación. Te agradezco muchísimo que te des el tiempo, que puedas ir contestando. Y igual, para que vayan, de nuevo les digo, mi nombre es Osvaldo Teos. La vez pasada les decía que me podían encontrar así, como Oswaldo, porque es con W, en Facebook, si me quieren buscar. Igual, en Twitter también estoy como Osvaldo Teos. Si tienen alguna, si tienen alguna duda, si tienen alguna cosa con la que consideren que yo les pueda ayudar de estas cosas específicas, por supuesto, ¿no? Yo con todo gusto estoy a sus órdenes, estoy a su servicio. Me encanta mi trabajo, siempre ha tenido que ver con mejorar la calidad del trabajo docente. Es lo que a mí me apasiona, es lo que a mí siempre me ha movido. ¿Por qué? Porque yo sí considero que los docentes somos lo más importante en la escuela. Si tienes buenos docentes, mira, puedes tener malas instalaciones, puedes tener deficientes. Si tienes un buen docente que tenga la competencia de resolver lo que se le va presentando en el día a día para lograr el objetivo de que sus alumnos aprendan, logren los aprendizajes esperados, entonces tienes una buena escuela. Puedes tener las mejores instalaciones, los mejores libros. Si no tienes un buen docente que maneje bien esas herramientas, no tienes una buena escuela. Entonces, pues bueno, vamos a ver si alguien ya nos compartió alguna duda. 842. Les decía, les decía que tenemos un micrositio de este curso en donde tenemos el material, porque muchos de ustedes nos está pidiendo esta información. Entonces, tenemos un micrositio donde con todo gusto hay material para que ustedes se puedan llevar de este curso, que son los consejos básicos, las normas técnicas, las 5 reglas de oro, que yo les decía que tengo 5 reglas de oro para los textos, 5 reglas de oro para 5 prohibiciones, ¿no? Tengo 5 reglas de oro para usar textos, 5 reglas de oro para usar gráficos, que son consejos que yo y otros compañeros hemos ido recuperando a partir de nuestra experiencia trabajando, ¿no? Tenemos muchos saludos por aquí. Una amiga, Leti Tercero, saludos, Leti. Tenemos, híjole, muchas gracias a los que me dicen que también han trabajado conmigo, que hemos tenido la suerte de trabajar en persona. Me gustaría, espero que cuando pase esto tengamos de nuevo la suerte de volvernos a encontrar y de trabajar otra vez juntos y de mejorar nuestra competencia docente, ¿no? Agradezco sus comentarios, ¿no? Puedes proporcionar algunas páginas de internet donde ampliar ejemplos de elaboración de reactivos, páginas de internet. Fíjate que no ubico así como páginas de internet ninguna. Podré ubicar, aquí en México tenemos Ceneval, y Ceneval estoy casi seguro que tiene la guía técnica para elaboración de reactivos puesta para descargar en público. Y si no, no es difícil de encontrarla. Bueno, que esas son las normas y que tiene pues todas estas normas. Sí debe haber varias páginas, la verdad en este momento no ubico, pero probablemente si buscamos algunos cursos o guías para elaboración de reactivos, podamos encontrar. Les decía yo, aquí en México, yo estoy seguro que Ceneval, el antiguo INE, hoy Mejor Edu, tiene también varias cosas, varias de sus fascículos y sus folletos sobre elaboración de reactivos, ¿no? Y bueno, ya les decía yo, vienen en el micrositio algunos ejemplos que sí me gustaría que les echaran un ojo, sobre todo porque viene los niveles taxonómicos. Eso es un material que a mí me parece bien, bien claro,
bueno, que bien importante, pero que decidimos que en esta parte del curso, a lo mejor, si nos metíamos a eso, iba a ser demasiado largo y entonces no nos iba a dar tiempo, íbamos a quedarnos como a la mitad de todo, porque sí es algo que puede llevarse un ratito en revisar, pero que se los puse por escrito y me parece que está muy claro, porque les pongo, defino cada nivel taxonómico, les digo que se busca en cada nivel taxonómico y les doy ejemplos sobre qué tipo de preguntas deberían plantear, qué tipo de cuestiones y preguntas deberían plantear para los tres niveles taxonómicos. Acuérdense que sería el primero, que sería el de memoria, el segundo el de compresión y el tercero el de aplicación, que son los niveles taxonómicos con los que vamos a evaluar con este tipo de instrumentos. Para evaluar los otros niveles taxonómicos, tenemos instrumentos que son más complejos que serían para evaluar lo que llamamos aprendizaje instrumental. Entonces, bueno. La liga de apoyo que nos brindas. Ahorita José Eduardo se las pone en el sitio, la liga para que bajarlas, cómo ponderas correctamente las preguntas de los exámenes. Hay dos formas. La primera forma es a mayor importancia del tema, mayor número de reactivos. O sea, si tengo un tema que es muy importante, implicaría, ojo, estoy hablando de reactivos de opción múltiple. Es decir, reactivos que tienen una base y opciones de respuesta que el alumno puede escoger, ¿no? Entonces, esa sería una forma. La otra forma que he visto que se usa, pero se usa sobre todo cuando son ejercicios, cuando son cosas de aprendizaje instrumental, es decir, que el alumno hace, aplica, que es que tú definas en una rúbrica o en una escala cuánto pesa. Por ejemplo, tú puedes definir que si tú tienes 10 preguntas de opción múltiple y un ejercicio donde él tiene que hacer, ¿no? Entonces, tú puedes decidir que el ejercicio tenga un peso mayor, es decir, que va a llegar. Acuérdense que en México calificamos con base 10. Para mis amigos de Ecuador, mis amigos de Argentina, creo que tengo por ahí. Nosotros en México calificamos base 10, o sea, de 1 a 10. En algunos otros lugares calificamos base 20. Entonces, adecúen mis porcentajes a eso. Entonces, yo te decía, por ejemplo, tú puedes decidir que tus preguntas vayan un 50% y el ejercicio vaya de otro 50%, ¿no? Pero esas son decisiones que tú tomas desde que diseñas tu examen, ¿no? Y son decisiones que lo correcto es que informes a tu alumno cuál es el peso que tiene cada uno de los elementos para que él pondere la importancia de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Si no, con todo gusto, por favor, mándame por ahí un mensaje y con todo gusto, si puedo seguirte ayudando, lo hago, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué más. ¿Dónde encuentro el archivo de sus recomendaciones? Ahorita les comparto en la liga del micrositio. No me queda claro lo de los reactivos dependientes. Es muy sencillo. La parte de los reactivos dependientes tiene que ver con que viven de otra cosa. O sea, tienen un texto, tienen algo que necesitan para que mi alumno pueda contestarlo. Por ejemplo, acuérdate, si yo te pregunto, ¿cuántos colores de manzana podemos identificar? ¿Cuántos tipos de manzana podemos identificar en el norte de México? Es una pregunta específica, no necesitas más. No necesitas más que eso. Pero imagínate que yo te presento primero un texto donde te digo, en México se producen diferentes tipos de manzana. En Chihuahua, sobre todo, hay manzana golden, manzana granny, manzana verde. Ya te estoy dando una información. Y entonces, si después de eso yo te pregunto, de acuerdo con el texto, ¿cuál es el principal productor de manzanas? De acuerdo con el texto. Eso es un reactivo dependiente. De acuerdo con el texto, ¿cuántos tipos de manzanas se producen en Chihuahua? De acuerdo con el texto. Por eso es dependiente. Buen día desde Ecuador. Para la educación básica, ¿qué tipo de reactivos son los más adecuados? Para la educación básica y para cualquier tipo de educación podemos usar reactivos de opción múltiple. Depende, yo creo que ahí
no necesariamente tiene que ver con la educación, sino con la taxonomía, con el nivel de del nivel taxonómico al que pega ese aprendizaje, ¿no? Estos reactivos de acción múltiple, son buenos para valorar memoria, comprensión y aplicación. Los 3 primeros niveles de la taxonomía de Bloom. Para los niveles superiores, yo sí te recomiendo que se ocupe, que trates de emplear otro tipo de herramientas que son más adecuados para valorar aprendizaje instrumental. Pero para educación básica, mira, con mis maestros siempre platico que en estos exámenes trabajas mucho al principio y poco al final, ¿no? Porque trabajas mucho en el diseño de tu examen, en elaborar los reactivos, y a la hora de la calificada, pues ya nada más palomeas, ¿no? Incluso pues se lo das a alguien externo, tu plantilla de respuestas y ya califica, ¿no? Y si no, si haces preguntas, si haces un examen de preguntas abiertas o de preguntas igual, trabajas menos porque pues a lo mejor redactar hasta es mucho más fácil, pero la calificada es mucho más complicada porque tendrías que establecer un criterio y lo correcto para trabajar, por ejemplo, con preguntas abiertas, ojalá en otro momento tuviéramos esta oportunidad de trabajar con estos otros instrumentos, ojalá fuera en vivo porque es muy rico, de trabajar todos estos otros instrumentos para valorar aprendizaje instrumental. Donde tenemos, por ejemplo, para esto que nosotros hacemos, para cuando diseñamos, cuando ponemos un texto, pues generalmente lo que nosotros necesitamos para valorarlo es una rúbrica, ¿no? Una rúbrica que nos diga qué características son las que estamos esperando de nuestro texto, ¿no? Entonces, bueno, para niños de cuarto de básica, rige la regla de omitir términos claves en la base de ayudar. Sí, por supuesto, para todos rige esa regla, porque lo que estás tratando es de determinar si el alumno aprende, si comprende, ¿no? Y no si puede descartarlo por inferencia. Las felicitaciones, muchas gracias. ¿Es correcto usar una base de los términos todos, luego, excepto y no son antagónicos? A ver, dice, hola, ¿es correcto en una base los términos todos y luego, excepto, no es antagónico? Si me ayudas, por favor. Perdón, no entiendo bien el planteamiento, pero todos, yo te recomiendo casi nunca usarla. A ver, no. Yo te recomiendo no usar los categóricos absolutos, ni todos, ni ninguno, ni siempre, ni nunca. ¿Por qué? Porque los categóricos absolutos son muy fáciles de descartar. Entonces, yo te recomiendo que no los uses. Excepto sí, porque, por ejemplo, puedes poner todos los principios siguientes, todos los enunció Newton, excepto está en términos positivos, está planteando un solo problema, ¿ves? Entonces, el excepto sí lo podemos usar, pues espero que con eso quede respondida la pregunta, y si no, ya sabes, estoy muy a tus órdenes, perdón, volteé a ver el reloj, se nota, ¿verdad? Cuando volteo, ahora sí me están enfocando a mí. Buenas tardes, no puedo enviar los ejemplos de reactivo, no podría enviar los ejemplos de reactivos. Les decía que, les estoy dejando esos ejemplos en... ¿te refieres a los ejemplos y los contraejemplos? Podemos ver, sí, al final podemos hacer algo para mandarlos. Sí, yo no creo tener mucho problema con los ejercicios que hicimos, ¿no? Sí, espero, sí, yo creo no lo veo como mucho problema. La verdad no se nos ocurrió subirlo, pero sí hubiera sido buena idea. Sí. ¿Es recomendable usar siempre opciones múltiples en una evaluación? De nuevo, depende tu propósito de evaluación, ¿no? La opción múltiple es muy fácil, por ejemplo, para evaluaciones de gran escala, porque es una opción barata. Entonces, evidentemente, pues solamente necesitas tener alguien que elabore el reactivo y después los aplicas, y la calificación es muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, en evaluaciones de gran escala. Si quieres hacer una evaluación más precisa de competencias o de capacidades instrumentales, pues sí, necesitas tener primero un especialista que pueda observar, que pueda elaborar instrumentos más complejos como una rúbrica, ¿no? Entrenar observadores sobre lo que quieres que veas y observar, ya sea grabar o in situ. Entonces, sí, estas evaluaciones son más precisas, pero se van haciendo mucho más caras. Entonces,
pues sí, se vuelve un tema más complejo. Y entonces también tienes que ver mucho con tu propósito, ¿para qué vas a evaluar? Las herramientas son buenas o malas, depende para qué se usen. Acuérdate, en tu cajita de herramientas docentes, tú tienes esta herramienta que se llama exámenes de opción múltiple. Esta herramienta sirve para una cosa. ¿Dónde está el problema? Que tú quieres usar esta herramienta para algo que no sirve. O sea, si tú quieres usar un examen de opción múltiple para valorar la capacidad de emitir un juicio, o sea, el nivel taxonómico de evaluación de un alumno, probablemente no sea lo más adecuado. Probablemente no sea lo mejor. ¿Por qué? Pues porque puedes agarrar todo a martillazos. O sea, siguiendo con mi analogía de las herramientas. Pero no necesariamente el martillo va a ser siempre la mejor herramienta. La mejor herramienta no la determina la herramienta. La mejor herramienta la determina la tarea que vamos a realizar y cómo se usa. Ahora, mi deber como docente es estar lo mejor preparado posible para usar mis herramientas de la mejor manera. Para usar mis herramientas, para estar bien preparado, para que esa caja de herramientas que yo tengo a mi disposición, yo sepa emplearlas. Eso es lo que me hace a mí un profesional de la docencia. Que yo pueda emplear correctamente estas herramientas. Bien. Ya de lectura sobre reactivos, pues ya les recomendaba yo esto Ceneval y bueno. En fin, tenemos muchos saludos. En un cuestionario siempre se debe poner al inicio la frase motivadora, la instrucción. La instrucción, sí. Si un reactivo particular requiere una instrucción específica, por ejemplo, observa la imagen y contesta las preguntas a continuación, entonces ahí. Si todos mis reactivos tienen una sola instrucción, por ejemplo, lee las siguientes preguntas y selecciona ya aquella que sea la respuesta adecuada. Entonces, una sola instrucción. Una frase motivadora, supongo que te refieres a esto que hacemos algunos maestros de que te vaya excelente. Son estilos de enseñanza, son estilos de aprendizaje. A mí en particular no me parece mal hacerlo, pero tampoco creo que ni quite ni dé tenerla o no tenerla, ¿no? A mí en particular no me parece mal. Habrá quien te diga que le quita la seriedad de la evaluación. También hay que pensar en eso, también hay que pensar cuál es el propósito de la evaluación. Si es una evaluación a nivel nacional, pues probablemente pues esta frase motivadora no vaya. Si es una evaluación que estoy haciendo con mis alumnos en el aula, sí, probablemente pueda yo incluirla sin que afecte nada. Pero te digo, tiene que ver con tu estilo de enseñanza, ¿no? Esta fue una pregunta de Marta. Gracias, Marta, por tu pregunta. No. Para aquí. Ya vamos un poco al tiempo, exacto. Si podemos ir, está muy interesante y la verdad es que veo que hay muchas preguntas todavía en el tintero, pero si vamos a ir cerrando para que pues ya va llegando nuestro límite y aprovecho estos ejemplos que estaban solicitando, podemos incluirlos en el micrositio para que puedan ingresar y poderlos ver, ¿sale? Entonces, chicos, por favor, evalúen mi trabajo. Aquí les dejo el link para evaluar mi trabajo. Mi nombre es Osvaldo Teos. El taller que recibimos fue elaboración de reactivos. Si ustedes entran a este sitio, les va a preguntar, les va a preguntar sus datos. ¿Por qué esto es importante, esto de los datos? Esto de los datos es bien importante. ¿Por qué? Porque con esos datos, nosotros vamos a mandarles a aquellos que les corresponda su constancia de que tomaron este taller. Entonces, yo por mi parte, solo me queda agradecerles infinitamente de verdad, el tiempo que se tomaron de atender a este webinar, el tiempo, su participación tan grande, tengo más de 900 comentarios en la caja de comentarios. La verdad es que ahorita me voy a dedicar un ratito a leerlos. Estoy muy contento de esta forma de trabajo, de tener la oportunidad de seguir trabajando con ustedes por este medio. Y agradezco a
SM de México que me consideren para estos trabajos. Le agradezco a Julissa, a José Eduardo, a Marta, a todo el gran equipo que tenemos en SM de México, que podamos hacer este trabajo. Me pongo a sus órdenes. Les decía de nuevo, mi nombre es Osvaldo Teos, así me pueden encontrar en el Facebook, así me pueden encontrar en el Twitter. Si quieren algo, por allá seguimos platicando. Les agradezco muchísimo, muchísimo su participación. Les agradezco que se cuiden, quédense en casa, sigan trabajando con nosotros, sigan atentos a los eventos que tenemos, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Osvaldo, por compartir tus conocimientos con nosotros esta mañana. Pues hasta aquí terminamos la sesión del día de hoy, incluso de la semana. Regresamos con estas actividades, estos talleres, el próximo lunes, este lunes 27, que vamos a hablar justo sobre la intuición como una herramienta para generar la creatividad. Yo creo que es un tema bastante interesante. Les esperamos, seguimos generando pues estos contenidos para poderles acompañar durante pues esta etapa quizá un poco difícil que podamos estar pasando, pero que nos ayude justo para crecer, para documentarnos, para formarnos, siempre en miras de brindar, ahora sí que una mejor formación a nuestros alumnos. En nombre de Grupo SM, les doy a todos, pues les agradezco que hayan estado con nosotros y estamos al pendiente. Continuamos igual con nuestras tardes de cuentacuentos en la tarde, mañana y el día de hoy también. Pues un saludo a todos, muy buenas tardes y nos vemos se me olvidaba, también hoy en la tarde a las 7:30, no se les olvide, tenemos la sesión sobre educación socioemocional que nos va a hacer el favor de acompañar Yvonne Klein, la autora de Sentir, Pensar y Actuar. Ya tuvimos una primera experiencia el martes. Esta que vamos a tener hoy jueves a las 7:30 de la noche está dirigida sobre todo a los padres de familia. Esperemos que pues le puedan pasar el link que pueden encontrar en nuestra página de Facebook, pues a los padres de familia y demás de sus colegios para que puedan aprovechar esta experiencia. Les esperamos y que tengan todos muy buenas tardes.